Paraná. Contanos un poquito cuál es tu función ahí en Concepción del Uruguay, de donde acabo de volver hace un par de días atrás. Bueno, actualmente soy secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Dentro de lo que es la Secretaría, tengo la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, tengo la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo de Juventudes. Es una secretaría que tiene una cartera bastante amplia y que apunta y apoya a los sectores más vulnerables de Concepción. Se viene trabajando fuerte en esa materia ahí, ¿no? ¿Qué dice Laurito? Sí, en realidad sí, por supuesto que se viene trabajando fuerte y bueno, esta semana, por ejemplo, estuvimos con la Semana de la Juventud, el mes de las Juventudes, donde se hizo la estudiantina lleva 10 años, celebrándose en Concepción, Uruguay. Ayer tuvimos una quema de muñecos, pero bueno, hace un mes que venimos trabajando con los jóvenes y adolescentes y también en esto que hace 10 años que llevamos la estudiantina, en la cual trabajé desde el primer momento. Estábamos analizando en cómo era antes de la estudiantina y cómo funciona el Estado como ordenador, ¿no? A ver. Hoy tenemos, antes de la estudiantina teníamos el mes el 21 de septiembre, lo que conocemos todos, ¿no? El Día del Estudiante, de la primavera. Y los chicos se juntaban a la orilla de un arroyo donde se tomaba, había música, bueno. Hoy es el mes de la estudiantina, donde participan todos los cursos de cuarto y quinto año de todas las escuelas, tanto las públicas como las privadas en Concepción del Uruguay. Y tenemos una estudiantina sport, donde hay competencias deportivas. Después hay actividades como jugar al truco, al ajedrez, como campeonato de comidas, hacen recetas, campeonatos de talento, de preguntas y respuestas, de ping-pong. El sábado hicieron la presentación de las remeras con distintas coreos. Digo, es un mes del estudiante donde hay distintas actividades, donde todos los jóvenes se reúnen de Concepción del Uruguay, trabajan en equipo en función de poder ganar un premio, pero más que nada la participación, ¿no? Y ayer culminó la fiesta con la quema de un muñeco que lo tuvieron que realizar todos los que participaron en la estudiantina, más de 500 estudiantes. ¿Eso dónde fue? ¿En el multievento no? No, eso fue en la zona joven, que también se inauguró el día viernes. Se preparó una zona con acceso a internet, con luminaria, con seguridad, para que los jóvenes pudieran tener un espacio que sea propio. Así que ahí hicimos la quema del muñeco. Bueno, buenísimo. Marianela, ¿por qué querés ser legisladora nacional? Mirá. Me vas a decir por qué no. Bueno, pero ¿cuál sería tu intención? No. ¿Cuál sería tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? Primero, seguir haciendo, pero en mayor escala, lo que hago, lo que te decía recién. Proteger a las mujeres, a los jóvenes, a las juventudes, a las primeras infancias. Seguir trabajando y apoyando al sector de las personas con discapacidad, ¿sí? Seguir trabajando en la promoción y el desarrollo de las personas, que es lo que hago en la municipalidad, que obviamente es muy chiquito en comparación con lo que significa, ¿no? Pero hoy más que nada, y esto que te voy a decir es algo que venía pensando esta mañana, yo creo que otra manera de hacer política es posible. Dale. ¿Sí? Podemos tener los números ordenados, podemos no despedir gente, podemos trabajar en cuidar a las juventudes, cuidar a las mujeres, a las infancias, ¿sí? Y también podemos pavimentar calles, cambiar la luz, pensar en un congreso de juventudes, pensar en un congreso de salud mental y pensar en ponerle carteles a las calles. Digo, esto que parece algo tan, no sé, obvio, del sentido común, ¿no? Por así decirlo, me parece que es algo que se ha perdido, justamente. Se ha perdido el sentido común y el norte de para qué está el Estado, ¿sí? El Estado como ordenador social.
Vemos a diario lo que está sucediendo con el gobierno nacional, que no solamente ha decidido dejar de cumplir su rol de Estado, como bien lo dijo Milei, porque no está haciendo nada que no haya dicho, sino que ataca permanentemente a las personas. Y ya viniendo para la provincia de Entre Ríos, tenemos un gobernador que es el mejor alumno de Milei, porque acata todas sus órdenes y cumple en línea todo lo que el presidente hace, y ahora ya con una sociedad totalmente blanqueada, ha decidido no cuidar a los entrerrianos. Y como digo yo, nadie defiende lo que no conoce. El gobernador Rogelio Frigerio no es de la provincia de Entre Ríos, no vive en Entre Ríos, entonces nunca va a poder ni él ni sus funcionarios defender a los entrerrianos. Es algo que no me va a pasar a mí, porque yo vivo en Concepción, en Uruguay, mis hijas van a la escuela a 3 cuadras de mi casa, compro en el almacén de la esquina de mi casa y voy a la farmacia del barrio. Digo, esas cuestiones que parecen tan... que tendría que ser del común de la gente, no sucede hoy con los funcionarios que tenemos. ¿En qué lo notás? Más allá de que obviamente tengan residencia bilocal, vamos a decirlo, bilateral. Biprovincial. ¿En qué notás eso? Por ejemplo, ¿en qué interfiere, en qué te hace ruido? Que es ninguno. ¿Cómo? Perdón, te pisé. En el compromiso que tiene con los entrerrianos, que no tiene ningún tipo de compromiso. Este tipo de sociedad que ha hecho con Milei, endeudarse como se endeuda, sin dar cuentas claras de para qué va a usar la plata. Lo que hizo con el campo, que sacó las retenciones por 72 horas solamente para beneficiar a alguno de sus amigos. Me parece que estas cuestiones solamente la podés hacer cuando no conoces a quienes perjudicás con tus decisiones, ¿no? Tuviste, ya que, bueno, obviamente Concepción del Uruguay, toda la costa del Uruguay es un lugar de mucha forestación, del tema de ganado, obviamente tenés los lazos y los puertos también que están trabajando en ese lugar. ¿Tuvieron un feedback negativo por parte de los productores del campo, de la forestación, del ganado, del sector agrícola? ¿Sentiste malestar de esta medida implementada de manera temporal por el gobierno nacional? Sí, profundamente. La gente del campo está muy enojada. Se lo manifestaron en la inauguración de la rural el domingo. Así que sí, pero también decirte que las medidas de Milei y este acatamiento de Rogelio Frigerio en línea, de todo lo que dice el gobernador, afecta a toda la provincia de Entre Ríos. Ya decirte que en este tiempo de campaña que he recorrido la provincia, todos estamos siendo afectados, no importa si sos de la costa del Uruguay o la del Paraná o del centro de la provincia o en el Entre Ríos profundo, como le dicen. Todos los ciudadanos de Entre Ríos están siendo afectados por las medidas de Milei, este ataque permanente que hay, y este hacer nada del gobernador Rogelio Frigerio, que como digo yo, él es, cada vez que hay una inauguración o hay algo que se celebra, aparece el amigo que tenés, que solamente aparece para los días de cumpleaños. Bueno, me representa mucho eso. Uh-huh. ¿Sí? Hola, buenos días, Néstor Rodríguez, mi nombre, Marianela. Esta mirada que vos tenés, ¿la comparten todos los integrantes de la lista, fundamentalmente quienes se encabezan, tanto en senadores como en diputados? Y el otro costado, parto de dos preguntas. ¿Qué sucede con el resto de las listas que tienen hombres y mujeres que pertenecen al peronismo en Entre Ríos? Esto que yo digo, sí, por supuesto que lo compartimos. Obviamente que cada uno tiene su pensamiento, más allá de que somos un grupo de trabajo, compañeros peronistas y amigos en algunos casos, pensamos de la misma manera. Cada uno con sus matices, digo, Guillermo y el Beto lo verán más del lado de lo económico, Fabiana y yo lo vemos más de la cuestión humanitaria, ¿no? Ella como personal de la salud y yo desde lo social, y Adriana Mesa como intendenta lo sufre y lo padece en carne propia. Así que
Sí, decirte que sí. Y después con respecto a lo que me decís de las otras listas, yo tengo una sola cosa para decirte: la única lista peronista o que representa el peronismo es la de Fuerza Entre Ríos. Las demás listas no lo sé. No sé a quiénes representan. Ajá. Pero no, en todo caso también habla de una falta de esfuerzo en poder haber aglutinado a todos, ¿no? Ese esfuerzo que por ahí se hizo en la provincia de Buenos Aires, tal vez. Lo que sucede es que ellos no se presentaron en una interna, entonces no podemos hablar, porque cuando fue la hora de la interna parecía que estábamos todos juntos. Bueno, ellos decidieron irse por afuera, y estar afuera significa eso, justamente, estar afuera. La única lista que representa el peronismo es de Fuerza Entre Ríos. Sí, Javier, ¿querías preguntarle algo? Lamento todo esto porque le genera muchísima confusión. Digo, sí. soy bastante, quiero ser clara y corta con esto, porque yo creo que primero es hora de que los funcionarios o los representantes o los referentes políticos, como quieras decirle, dejemos de hablar justamente de los referentes políticos y empecemos a hablar de la gente y de los problemas que tiene la gente. Sí. Y en segundo término, quiero ser clara y corta con esto, porque todo esto genera muchísima confusión a la gente. Nosotros, en vez de llevarle claridad, tranquilidad y una propuesta clara de quiénes somos y a quiénes representamos, estamos hablando del otro permanentemente y estamos generando confusión en el electorado. Eso es lo que particularmente no quisiera. Perfecto. Javier, ¿tenés alguna pregunta? Sí, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Sabiendo de su trabajo militante, de sus observaciones, de su forma de ver las cosas, si bien no tiene nada que ver con el expediente, quiero una opinión suya sobre lo sucedido en Florencio Varela con el triple crimen de 3 víctimas mujeres que están, bueno, aparentemente según la justicia, vinculadas con el mundo narco. Porque usted está hablando de algunas condiciones que se dan en la provincia y que no tenemos que mirar para el costado con lo que pasa en Rosario o el conurbano. ¿Y acá? ¿Y en Paraná? O en ¿Y Paraná, Entre Ríos? por eso digo en la provincia. Hola, ¿quién habla del narco? Que es un caldo de cultivo, lamentablemente, donde las víctimas son estas chicas, por supuesto. Y el, eso hay que el 80% remarcarlo. vos te das cuenta de los chicos, están todos Sí, zombies, sí, la exclusión social que hay es tremenda, los comedores son los contenedores de basura, Por pasan eso, a pedirte directamente un porro 8 veces por casa todo el tiempo. Por eso el trabajo importante de ella en el voy con Parlamento. Esper también, ¿eh? Y voy con Esper también, por eso digo. Vamos con todo, vamos con todo. No tiene color político el narco, ni clase, ni franja etarias. Y estamos todos reventados en la Argentina. Y de esto me parece que justamente, Marianela, que vos hablabas del enganche con la ciudadanía y dejar de hablar de qué quiero, qué cargo, qué esto, qué el otro, hay temas de agenda que por ahí pasan: hambre, falta de escolaridad, el tema de uno cada... ¿Cuánto termina el secundario en tiempo y forma? Los chicos de cada 10. Lo peor del caso que le puede pasar a Marianela o a la audiencia es que cada vez más cerca vemos que lo que pasa en las series mexicanas o colombianas está acá a la vuelta de la esquina. Maltrato, violencia, droga. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? La verdad que después quien asuma de qué color, de qué se dice uno del otro, la verdad que es transversal para toda la sociedad. Y vos, Marianela, tenés justamente un rango ahí dentro de la municipalidad que debe ser el termómetro más sensible de todo esto, hablando de la juventud. Sí, claramente, digo, en épocas de crisis económica y sobre todo de representación, de liderazgo como los que estamos viviendo actualmente, las sociedades están muy complejas, sobre todo en el barrio, ¿no? Si tu referente o tu líder deja de ser el del comedor del barrio, el que te lleva a jugar a la pelota, digo, tu referente deportivo va a ser el que vende droga en la esquina, estamos muy complicados y estamos en esos niveles de representatividad. Pero yo creo que con respecto al crimen de las 3 chicas, digo, acá se suceden 2 cosas. Uno, lo de esta guerra narco que hay y que va a haber que hablar seriamente y que va a haber que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Pero serio, hay que sentarse y hablar de lo que a nadie le gusta. Pero también decirte que nosotros acá tenemos doble trabajo, ¿no? Porque pareciera que el cuerpo de las víctimas, que son mujeres, ¿sí?, terminó siendo el campo de batalla.
Y no es un dato menor, ¿sí? Que las 3 hayan sido mujeres. No es un dato menor porque nosotros hoy tenemos un discurso cargado de muchísima violencia de parte del presidente, ¿sí? No tenemos un ministerio de mujeres, se han desfinanciado todas las políticas de estados de protección hacia la mujer, se ha dejado de hablar de violencia de género, ¿sí? Y también pasa lo siguiente, que es algo que yo repito mucho, hay que hablar del sobreendeudamiento de las familias. Cuando nosotros hablamos del sobreendeudamiento de la familia en los barrios, son las mujeres, ¿sí? Porque la mayoría de las familias que están en nuestros barrios más vulnerables los llevan adelante las mujeres. Entonces somos las mujeres que estamos encargadas de dar de comer a nuestros hijos, de llevarlos a la escuela, de ver si tienen zapatillas o no, si tienen útiles, si además tenés que pagar la luz, para hacer la tarea necesitas el internet, ¿sí? O sea que además tenés que tener un celular mínimo y pagar ese servicio. Digo, es muchísimo. Y es la presión que está teniendo. Entonces, ¿qué hace? Primero pagó la comida con la tarjeta de crédito, luego sacó crédito en el banco. Después, como ya tiene agotada esas 2 instancias, ¿qué es lo que hacen? Van y piden plata. ¿A dónde? Y en el referente del barrio. Al puntero narco. A ver, exactamente. Entonces, son esas narco. Personas que a veces acá en Concepción del Uruguay están disfrazadas de vendedores de mueble con un carrito, pero que en realidad son prestamistas. Te cobran semanalmente. Marianela, pero se llega a esto sin ningún también, requisito, lo que sí. No, perdona que te corte. Se llega a esto Hola. porque también, disculpa, ¿me escuchás? Ahí se logra frizar un poquito, pero ahí te tenemos bien. Se llega a esto porque también la política fracasó, y en eso también hay que hacerse cargo. La política de llegar a los barrios fracasó y en muchos lugares también la política o los punteros políticos mexicaneaban lo que tenían que darle a lo que tenían que ir a movilizarse, le llevaban falopa también. Entonces es como que se sacaron los punteros y ahora los narcos trabajan directos, vamos a decirlo de esta manera. La falta de la influencia de los ejemplos de la familia, de la falta de valores morales, del no trabajo con, no tiremos una sola religión, el resto de las religiones, para volver a fortalecer el tema de la moral, la disgregación familiar. Estamos apuntando siempre a un sostén fundamental y único, como es la madre, y no estamos tratando de reorientar, encauzar o encontrarle un lugar al padre dentro de las normas de los valores éticos, morales y respeto que debe tenerse. Se perdió todo esto, cambió tanto, que está tan disgregada la familia, que cada uno lucha por sobrevivir, en vez de proyectar, en vez de armonía, en vez de mirar hacia adelante, en vez de tirar el socio, la socia, para tirar hacia adelante. Veo una falta de moral en todo orden, que obviamente entra cualquiera. Entra el don dinero para hacer estragos y cualquier cosa. Y termina, pobrecita, con estas criaturas que, pobre chica, nada tienen que ver. Son víctimas. Pero son las víctimas. ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Más vale que tienen, obviamente que son las víctimas. Pero digo, Javi, también a estos tipos no les tiembla... no le tiembla con descuartizar, tirar al fondo del río a cualquier tipo cuando le deben guita. De hecho, acá salen todos a robar ahora motocicletas 110, porque con todos los cargamentos de poca mercadería que hay de falopa que le incautan la policía, vos lo sabes muy bien, el narco te dice, me devolvés esa plata o vos sos boleta, y te salen a robar la motito 110 como para tratar de compensar al dealer antes que le bajen un chumbo la cabeza. Lo sabemos todos a esto. Entonces, veo que no hay una mirada integral que abarque Estado, llegada, combate del narcotráfico, caudal religioso, apuntalamiento no solamente social, sino el tema del moral. No veo una planificación así macro en alguna idea. Capaz me estoy equivocando y a lo mejor estoy esperando demasiado. Sí. Pero me parece, con todo, perdón Marianela, esto ya es una opinión, y usted la entrevistada pareciera que... Sí, estamos nosotros tirándote el fardo, perdóname. Es al revés. La opinión, pero digo que me parece que por allí en el análisis queremos estigmatizar o demonizar a las organizaciones sociales, a los sectores más vulnerables de nuestra patria, y el narcotráfico y el consumo
atraviesa todos los extractos sociales. Lo que sucede es que los que tienen mayores recursos tienen las posibilidades y no tienen estas dificultades. Por eso me parece que focalizar el narcotráfico en los sectores más vulnerables no es un análisis profundo, digo. Es para todo. Obviamente que el consumo en general, digo, porque también hablamos, y una cosa que quería observarte, cuando vos mencionás la iglesia, el Estado, te olvidás de la justicia, que es fundamental, ¿sí? Pero eso están para cobrar nomás. Y intervienen sobre el final y están para cobrar nomás. Esa es la realeza, no es un poder del Estado. Esos son reales. También necesitamos los fiscales en la calle, no diría yo, en la sede del Parlamento inglés, que es el Palacio Judicial. Claro. Ahí no está la gente está en el barrio. Eso después te dicen cuánto te corresponde. Deben volver a la calle. Esa fue y será siempre su misión y su rol, ¿sí? No salen de sus lugares de oficina, me parece que eso sería una... Está para imponer pena nomás y cobrar 14 millones, 20, no molesten. Los fiscales sí laburan en terreno. Perdón, lo digo con conocimiento. Yo también. Porque en muchas de las acciones que he tenido que hacer en el barrio, ya sea para cuidar alguna mujer o alguna situación que ha sucedido o algún niño, ir a buscar. El fiscal te acompaña, el juez no sabe de qué se trata y te rechaza todo. Tengo que estar acompañada de la policía, que son siempre los que están conmigo, o hasta de un mismo allanamiento, digo. Y falta, digo, esto sucede, por supuesto que es lo que vos decís. Se cometieron muchos errores, pero muchos errores para estar donde hoy estamos, ¿sí? Se cometieron muchos errores para tener la justicia que hoy tenemos. Se cometieron muchos errores inclusive en el mal pago que está hoy la policía, ¿no? Lo que hoy nos está sucediendo cuando tenemos policías que se suicidan porque no pueden vivir más de tantas horas que trabajan para poder llegar al sueldo mínimo. Pero los que reclaman por ajuste salarial son los de la justicia, porque están tirados, pobrecitos. Son muchísimas cosas que nosotros tenemos que rever, no solamente el Estado o la política, sino el Poder Judicial. Las instituciones sociales tienen que volver a repensarse. Hoy tenemos en las instituciones sociales personas muy grandes y no hay recambio generacional. Eso tiene que ver con un cambio de participación de parte de la sociedad. Tenemos que volver a poner en valor a los movimientos sociales, que son quienes pusieron el cuerpo en la pandemia, no había otros. Y esto también te lo digo porque tuve que estar en la pandemia en el barrio y no en mi escritorio sentada. Y eran los comedores sociales y los movimientos sociales quienes ayudaron, además de todo el sector de la salud, que por supuesto estuvieron al 100. Entonces, no todo estaba mal, ¿sí? No todo estaba mal. Había muchas cosas para corregir, pero por lejos lo que hoy estamos viviendo, un Estado totalmente destruido desde adentro hacia afuera, ¿no? Marianela, te agradecemos, no va a ser la primera ni último contacto. Agradecemos que estás en plenas funciones de este contacto y seguramente vamos a seguir charlando, ¿sí? Pero, ¿viste lo que tiene? Bueno, ¿Qué tiene? Habla de la modestia de ella. La puerta, me hace acordar al pasado, no necesita mejor oficina, ¿eh? Un ganchito de seguridad, muy bien. Esto habla de... A ella le importa trabajar, no le importa tanto las alfombras. No sé si recién entró uno de los secretarios. Sí, pero si le pusieron la traba esa automática que tiene... Entró uno y dijo, ups, hasta luego, salió. Eso habla muy bien, ¿viste? Es una oficina de puertas abiertas. No, la agenda... Un beso grande también a ¿cómo es? Bueno, a todo el equipo ahí de la municipalidad, que son grandes amigos, ¿eh? Y la vez que vamos para allá, la verdad que nos atienden muy bien. Desde el ¿cómo se llama? El Yari hasta Maraca, el intendente. Maraca. Sí, Maraca, se encarga de todo lo que es turismo. Genia, Maraca, mira. Ojo, de pie. Y todo el equipo allá. Un beso grande. Chao, Marianela, gracias. Bueno, gracias.